Seguimos en Telearanda, en nuestro magazín Plaza Mayor, hablando de libros y de escritores arandinos. Gracias a esta maravillosa guía que nos ha proporcionado Beni Pérez de Aranda Autores, hemos podido conocer, por ejemplo, a nuestro invitado de hoy, Carlos Arranz Bayano. Muy buenas. Muy buenas. Escritor y poeta arandino, ya por lo menos 2 libros editados y pensando en los siguientes. Y yo os le quería presentar un poco primero porque es una historia curiosa. Filólogo hispánico en la Universidad de Salamanca, bien, vamos Sí. por letras. Erasmus al sur de Francia, en Toulouse. Máster en marketing digital, que ya es un salto bastante grande de afición, por la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Cómo de ahí se pasa aquí a escribir poesía? Mejor dicho, ¿cómo paso de escribir poesía a buscarme y ganarme la vida? Vamos. Empezó la poesía primero. Mucho antes, sí. Empecé a los 14 años, bueno, y siempre lo supe. En cuanto empecé a leer poemas en el instituto, fue una cosa que me llamó la atención muy poderosamente. Venga, de esos que estudiamos en el instituto que conocemos todos. Bueno, pues Dime quiénes son tus preferidos. empecé con Juan Ramón Jiménez y todavía sigue siendo una gran influencia, después de 2 años, después de 20 años. Tengo 36, pues fíjate, 22 años. Y me gustó porque empecé pues, por lo fácil, la primera etapa, simbolismo, modernismo, y ahí empecé a hacer las formas clásicas, romances, empecé también con sonetos, y la verdad que estaba encantado con que pudieras meter ideas en formas clásicas, etcétera, etcétera. Pero luego, con el paso de los años, ya vas desarrollando como un sentido, como el jazz o como la música, ya desarrollas mucho oído, y lo que te gusta es el ritmo, simplemente dejarte ir con todo lo que sabes, con todo lo que lees, con todo lo que aprendes. Y al final me es difícil entender la vida sin la poesía, porque nuestro paso por el mundo es bastante caótico y es una forma de ordenar bastante las ideas y me mantiene un flujo constante. Es decir, la literatura me ordena al leer y me ayuda a entenderme al escribir, y creo que eso no lo quiero perder nunca. Me alegro y por buen mensaje. Empezaste entonces con rimas tradicionales, las que todos conocemos, y has acabado también haciendo verso libre, sin rima, sin estructuras fijas, por así decirlo. Eso es. Y nos has traído aquí Una fiesta inesperada, que viene después del final del verano, ¿verdad? Que es el primer libro que publicaste. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque también supongo que un poeta irá cambiando, creciendo. Pues mira, imagino que la cara pública y la cara privada son 2 cosas muy diferentes. La cara pública para mí significan estos 2 libros, pero bueno, tengo 9 escritos, estoy por el 10º, y quizás, como todos nosotros, tenemos más perspectiva de nosotros mismos. A veces conocemos a la gente solo por leves detalles. Yo empecé a publicar a través de la pandemia. Creo que fue una época donde todos paramos, pudimos reflexionar y decidí buscar alternativas y poder dar a la luz ciertos versos que me parecían ya interesantes para publicar. Y la verdad que la experiencia me gustó mucho, tuve muy buena acogida, había mucha gente que ya me conocía, muchos amigos cercanos. Me he movido siempre en tertulias, me he movido en círculos literarios, pero a nivel privado, tampoco me han interesado a nivel público. Y realmente cuando publiqué El fin del verano, ya lo tenía claro, creo que era un libro pues muy interesante para empezar. ¿De qué año estamos hablando? 2020. 2020, o sea, justo después de pandemia, ese parón que te hizo reflexionar, escribiendo poesía desde los 14, y hasta que no te sentaste un ratito a reflexionar, y dijiste, venga, voy a sacar esto, ya lo tengo dentro, voy a publicarlo. Eso es, y realmente la gente, me reaccionó muy bien, es decir, me escribieron mucha gente, teníamos ganas de ver lo que hacías, gente incluso de México que me había leído y con los que mantengo relación, y la verdad es que es muy bonito, sobre todo el trato humano, cómo la gente es capaz de traspasarte a través de los libros y intentar El feedback conocerte. también, la respuesta que recibes de tus lectores. Claro. Y hablando de tertulias que comentábamos antes, coméntanos qué era o qué fue Telira para ti. Bueno, pues mira, era un chaval de 16 años que había escrito unos cuantos versos y me juntaba con gente muy mayor, mucho más mayor que yo, que han sido auténticos amigos a través de los años, algunos ya fallecidos. Y me servía muy bien para ponerlo a la palestra, ese tipo de poesía, comentarla, y realmente cada uno era por turnos, poníamos nuestros poemas en la mesa, les leíamos, les recitábamos y te les fusilaban, así lo llamábamos. Cada uno te daba su opinión, gente era más amable, otra gente menos, y a mí me llegaron a tratar como un igual, cosa que agradezco mucho.
y realmente te sacaban pues, esos pequeños detalles que a lo mejor no te habías fijado y aprendí mucho. En esta tertulia literaria arandina. Eso es. Que ya no existe, ¿verdad? Ya no Una existe. lástima. Pero bueno, guardo grandes nombres en la memoria, como Fermín Heredero, que fue profesor de literatura en el Empecinado, una persona maravillosa, Antonio Reis, que también falleció, que era todo un portento literario. De hecho, no estudió filología ni nada, trabajaba en Michelin, pero creo que pocas personas he encontrado con más cultura y más bagaje literario que él. Mira tú, un lugar en común para poner aficiones en común y hablar de poesía y comentar lo que está escribiendo uno, lo que está escribiendo otro. Y de generación poética, ¿qué es? Pues lo mismo que Telira, pero mucho después, muy siglo XXI. Nos juntamos chavales jóvenes en el 2015, había gente que tenía más interés en el rap, gente que tenía más interés en la literatura, y pusimos un espacio en común donde se conversaba, donde se analizaban poemas, leíamos, compartíamos, y luego hicimos como ruta por bares, recitando, haciendo jams de poesía, y salieron cosas muy bonitas de ahí. Luego hemos ido perdiendo un poco más el contacto, sobre todo a partir de pandemia, pero cada uno va trazando su trayectoria, y hay gente muy interesante. Espacios para poner en común la poesía, y al principio me has empezado hablando de que en la tertulia literaria andina casi todo eran gente mayor, y luego has encontrado un espacio con gente joven aficionada a la poesía. Y los raperos, el rap, tuvimos aquí dos chicos arandinos, Calas y Legend, y les decía yo, estáis haciendo poesía, quiero decir, las letras escritas son todo rimas. Total, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el rap es un espacio de protesta, quizás se mezcla la poesía con un poco la reivindicación, y eso es importante, yo creo. ¿Cómo ves a día de hoy, de esto de que empezaste hablando con gente mayor y has encontrado un huequito entre la gente joven, cómo ves la poesía en España? Venga, no, en Aranda. En Aranda. A día de hoy. Pues bueno, yo creo que en Aranda hay muchos supervivientes. Estamos en la España vaciada y aquí cada uno se gana la vida como puede y luego se busca su espacio para crear. Joder, tengo un gran amigo que es Juan Carlos López Cantos, que es matemático y da clases de matemáticas aquí en Aranda, en una academia, y hace unos versos impresionantes. Matemático y poeta. Matemático y poeta, muy curioso. Yo al final soy filólogo, él es matemático, pero tenemos ese punto en común y siempre que hablamos pues nos entendemos a ese nivel. Luego otro chico que se llama Carlos Medina, también, que es concejal aquí en el ayuntamiento. Y mira, no sabía, a Carlos Medina le conocemos aquí en Telaranda, sí, pero no sabía ese detalle. Pues es buen poeta. ¿Le pudo encontrar aquí o no ha publicado? Sí que está en el libro de Beni y su padre también, pero lo curioso es que, claro, es mucho menos expuesto que los demás y escribe versos pero en clandestinidad. Y en concreto, a ti, tu poesía, ¿cómo la definirías o cómo la venderías tú? ¿Cómo hablarías tú de ella? Pues mira, he tenido bastantes etapas, quizás. Cuando empiezas, como te he dicho, un poco la vertiente clásica y sigues un poco o imitas, que es una buena forma de empezar. Pero ahora creo que sí que está, ¿no? Está Carlos Medina, efectivamente, claro. Aquí está casi todo. Ahora la Biblia. Es más, hay mucha narratividad en lo que hago, pero lo voy impregnando poquito a poco. ¿Qué quieres decir con que hay mucha narratividad? Que nos cuentas una historia, no son poemas de sentimientos, sino que nos estás contando una historia bonita. Creo que contar una historia está lleno de sentimientos, en cómo la enfocas. Eso es lo que creo yo. Hay algo que me apasionó en Salamanca, yo me dedicaba mucho a ir a clase, a muchas bibliotecas, porque tenía que leer mucho, y luego me junté con gente que le salía mucho. Salíamos a beber, a contar historias, a los parques, y coincidí pues gente más de barrio, que a lo mejor no había estudiado, carniceros, o gente que tenía otros trabajos, pero contaba unas historias alucinantes. Y eso me fascinó. Yo veía, por un lado, estaba en clase con novelistas de prestigio, de Salamanca, catedráticos, gente que sabía muchísimas cosas, y me aburrían soberanamente. Cogía los libros, me gustaban, pero lo que era la oralidad, que es algo muy importante y hay que comprender la literatura desde lo oral, porque hasta el siglo X no ha existido el castellano como tal y escrito poco antes, pero esa oralidad tiene mucho más significado y mucho más matices y quería aplicarlo a la literatura. Creo que hay algo muy inteligente y lo han hecho desde Homero contando las leyendas de los dioses, los mitos, a su forma, como otros escritores mucho más posteriores como Borges. Ese concepto de oralidad
creo que es interesante. Y aplicarlo no es tan fácil como parece. Tienes que tener un sentido de las formas muy desarrollado para poder romperlas y aplicarlas, y también las formas orales. Cuando mezclas lo oral con la filología, acaban haciendo otro género totalmente diferente, que es alguien que parece que te está hablando de algo supernatural, pero para adquirir eso natural necesitas muchísimos años. Para que parezca natural es porque está elaborado, Eso es. para que te llegue así de bien el mensaje. Lo sencillo, al final, es lo más complicado en arte. Que parezca sencillo, es lo complicado. Sí, sí. Me gusta que hayas mentado la palabra arte, efectivamente, la poesía, un arte, y estás hablando de oralidad, porfa, léenos algo. Muy bien, pues Tú nada, mismo voy a leer de cómo empieza Una el libro. fiesta inesperada. Eso es. Además, bueno, yo trabajo en Espera, cuéntanos primero, perdóname, proyectos que tienes pensado seguir, supongo que sí que seguirás escribiendo. Sí, sí, Otra sí. cosa ya es distinto escribir que publicar. ¿Pensado seguir publicando? Pues mira, estoy con un libro que se llama Flow State, que se dice estado de flujo, se puede traducir. He cambiado, bueno, cambié hace años toda esta vertiente de fiesta por el gimnasio y ¿La edad? el deporte, más que el gimnasio, porque aparte de eso salgo un poco con bici, a correr, es parte de la edad. Distintos momentos de la vida y Este- distintos momentos de la poesía también. Pero hay algo muy curioso con el deporte y es que te conecta mucho a las emociones, mucho a la realidad, mucho al presente, y hay mucho libro sobre eso. De hecho, he cogido un montón de libros, me he documentado de psicología, y al final quiero mezclar un poco lo que es el estado de flow, el estado de flujo, con la propia poesía, de cómo transmitimos ideas, cómo somos capaces de elaborar un discurso. Y por otro lado, estoy recuperando un libro de 2015-2017 que se llama Violencia. Era una época, 2015, que bueno, había acabado la universidad, había pasado de trabajo precario en trabajo precario, estaba en paro y me encontré en una situación pues, muy dura, porque al final no tenías referentes, veníamos de una crisis tremenda que llegó mucho más tarde a España que la de 2008, pero aquí se materializó 2012-2013. Y de alguna manera creo que hay mucha gente en esa situación actualmente. Es decir, yo he encontrado mi sitio, estoy súper a gusto, llevo 8 años trabajando en el mismo puesto, estoy bien considerado, pero leyendo esos poemas, recuperándoles estas navidades con un amigo, que estuvimos leyéndoles, me di cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada para mucha gente. Y los jóvenes, si cabe, tienen una posición de partida mucho peor que la que tengo yo. Así que estoy recuperando, quitándole un poco de broza, es decir, cogiendo el nuevo estilo, siendo menos dramático y mucho más honesto y mucho más natural, pero creo que puede llegar ese libro a mucha gente joven. Y luego lo que estoy haciendo ahora, pues claro, es con lo que más conectado estoy. Pero de alguna manera está en germen, estoy cogiendo detalles, cambiando muchas cosas, la mitología griega me encanta, de hace unos años, también quiero meter algo así, pero estoy todavía elaborando un poco los... Escribiendo cosas nuevas y rebuscando en ideas antiguas. Ese concepto de estar perdido en el mundo e intentar buscar su sitio creo que puede conectar con mucha gente. Total. Si eso te decides a publicarlo. Y ahora sí te dejamos leer el comienzo de Una fiesta inesperada. Eso. Bueno, el comienzo lo que tú nos quieras leer. Sí, voy a leer, quizás porque es un poema fácil, se llama Los submarinos, que hemos hablado un poco de esta gente que trabaja día a día, muy duro, y a veces, pues, de alguna manera tienes que creer en algo más alto, menos tangible que lo que tienes, porque lo que tienes es duro. Y lo materialicé con este poema que se llama Los submarinos, que es la vida de toda esa gente, que tiene una dinámica muy monótona, pero de alguna manera vive interiormente. Y yo yendo por el polígono industrial, que hasta me conocía los baches, iba conduciendo porque conduzco mucho por allí, tengo que salir de Aranda para llegar a mi zona de trabajo, y quería darle ese toque, y quería empezar con algo, pues eso, fresco y muy fácil de entender. Los submarinos. Si he aprendido a amar la vida cruzando cada día este polígono industrial, es que soy indestructible. Acelero a las 6 de la mañana con música alta para no dormirme y cruzo la gasolinera de siempre. El chico levanta su brazo y yo pito brevemente. Hemos reído juntos en el instituto. Esquivar camiones aparcados o entrando y saliendo de las naves es tarea fácil el primer día. Pero cuando llevas acumulados más de 4 o 5, se parece bastante a jugar con una navaja o tirar los dados. Los dioses nos han dado media oportunidad y la aprovechamos. Los veo tomar café, descargar cajas de fruta, bostezar o limpiar cristales, enfrentando los elementos. Nos han dado media oportunidad, pero seguimos avanzando como si nada. Conozco cada bache de este polígono industrial
y los esquivo mecánicamente. Aunque no lo creerías, es aquí donde debo estar para entender la vida. Tirar los dados o jugar con una navaja. Superar cada problema en cada hora. Los días están marcados en el calendario, pero tenemos literatura. Somos indestructibles. Bravo, pero tenemos literatura, somos indestructibles. Pues muchas gracias, Carlos, por escribirlo, por decidirte a publicarlo, porque ya te digo, muchos años desde empezar a escribir hasta decidirse a publicarlo, y gracias por acercarte a Telearanda a contárnoslo. Gracias a vosotros, Patricia. Nosotros nos vamos ahora un segundito a publicidad y ya saben que enseguida volvemos. Muchas gracias.